Eran las 6 de la mañana cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No con las manos. Con el pie. Un golpe seco que hizo temblar el marco de madera y me arrancó del único descanso que había logrado en toda la noche. Mis ojos se abrieron de inmediato. Mi corazón dio un salto violento dentro del pecho. Por un segundo no supe dónde estaba. Luego recordé. Estaba en la casa de mi hijo. En la habitación del fondo. La más pequeña. La que antes era el cuarto de planchar. Daniela entró como una tormenta. Su rostro estaba rojo, los ojos brillantes de rabia, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Llevaba puesta una bata de seda color crema que yo misma había lavado y planchado 2 días antes. Sus manos estaban en las caderas y su voz, esa voz que nunca bajaba de volumen cuando me hablaba, llenó todo el cuarto. ¿Y qué si cocinaste toda la noche para mis invitados? ¿Acaso esperabas una medalla? Estás cansada. Como si fuera difícil haber cocinado toda la noche para mis invitados. Y ahora, ni siquiera hay desayuno listo. Me incorporé despacio en la cama. Mi espalda crujió. Mis rodillas protestaron. Tenía 63 años y acababa de pasar 8 horas de pie en la cocina preparando platillos que ni siquiera había probado. Empanadas de carne. Tamales. Arroz con pollo. Ensalada rusa. Torta de 3 leches. Todo lo que Daniela me había ordenado cocinar para su reunión de amigas. Me había quedado despierta hasta las 4 de la madrugada limpiando los platos, secando las ollas, dejando todo impecable. Luego me había arrastrado hasta mi cuarto y me había dejado caer en la cama sin siquiera quitarme el delantal. Y ahora, 2 horas después, ella estaba frente a mí gritando porque no había preparado el desayuno. Daniela, yo acabo de acostarme hace poco. Pensé que podía descansar un momento antes de... ¿Descansar? Descansar. Su risa fue aguda, llena de desprecio. ¿Qué manera de exagerar todo? ¿Crees que yo no trabajo? ¿Crees que no me canso? Pero yo no me quedo en la cama como una vieja inútil. Bajé la mirada. Mis manos temblaban sobre las sábanas. Sentía el cansancio como un peso de piedra en cada músculo. Pero más que el cansancio físico, lo que me dolía era otra cosa. Algo que no tenía nombre. Algo que se había ido acumulando durante meses y que ahora amenazaba con ahogarme. Lo siento. Voy a levantarme ahora mismo y... No me interesa tu disculpa. Lo que me interesa es que hagas lo que se supone que debes hacer. Vivís aquí gratis, Gloria. Gratis. Lo mínimo que podés hacer es cumplir con tus obligaciones. Sus gritos resonaban en las paredes. Sentí que el aire se volvía más pesado. Quise decir algo. Quise recordarle que yo no vivía ahí gratis. Que cada día limpiaba toda la casa. Que lavaba su ropa. Que cocinaba para ella y para mi hijo. Que cuidaba de sus caprichos sin quejarme. Pero no dije nada. Porque había aprendido que decir algo solo empeoraba las cosas. Me levanté de la cama con lentitud. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío. Daniela me miraba desde la puerta con los brazos cruzados, como si estuviera vigilando que yo realmente me moviera. Como si no confiara en que fuera capaz de levantarme sola. Y otra cosa, dijo ella, bajando un poco la voz pero sin perder ese tono de desprecio que siempre usaba conmigo. Mis amigas dejaron un desastre en la sala. Había vasos por todas partes. Migas en el sofá. Una de ellas derramó vino en la alfombra. Quiero que lo limpies todo antes de que se despierte Hilario. No quiero que vea el desorden. Asentí. Otra vez. Siempre asentía. Siempre obedecía. Siempre me tragaba las ganas de gritar, de llorar, de preguntarle cómo había llegado a esto. Cómo había terminado siendo tratada como una sirvienta en la casa de mi propio hijo. Daniela dio media vuelta y salió de la habitación sin cerrar la puerta. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Escuché cómo entraba a su dormitorio y cerraba la puerta con fuerza. Luego, silencio. Me quedé de pie en medio de mi cuarto, mirando la cama deshecha, el delantal todavía colgando de mi cintura, mis manos arrugadas y cansadas. Quise sentarme otra vez. Quise cerrar los ojos y desaparecer. Pero sabía que no podía. Porque si no hacía lo que ella decía, vendría de nuevo. Y gritaría más fuerte. Y tal vez esta vez sí despertaría a Hilario.
Y entonces todo sería peor. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo en penumbras. La casa estaba en silencio. Desde la sala llegaba un olor agrio a vino derramado mezclado con perfume dulce. Encendí la luz y lo que vi me partió un poco más el alma. Vasos sucios por todas partes. Platos con restos de comida sobre la mesa de centro. Servilletas arrugadas en el suelo. La alfombra que yo misma había limpiado la semana anterior tenía una mancha oscura de vino tinto en el centro. Una mancha grande. Profunda. Respiré hondo. Fui a buscar el balde, los trapos, el detergente. Me arrodillé frente a la alfombra y comencé a frotar. El agua fría me quemaba las manos. Las rodillas me dolían contra el piso duro. Pero seguí frotando. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Eso era lo que tenía que hacer para mantener la paz. Para no ser un problema. Para no ser una carga. Mientras limpiaba, pensé en cómo había llegado hasta ahí. Pensé en mi vida antes de mudarme a esta casa. Pensé en mi esposo, que había muerto hacía 5 años. Pensé en la casita donde habíamos vivido juntos durante más de 30 años. Pensé en Hilario cuando era niño. En cómo lo había cuidado. En cómo había trabajado día y noche para que nunca le faltara nada. En cómo me había sacrificado una y otra vez por él. Por su educación. Por su futuro. Por su felicidad. Y ahora estaba aquí, arrodillada en su sala, limpiando el desastre de su esposa. A las 6 de la mañana. Sin haber dormido. Sin haber comido. Sin que nadie me preguntara cómo estaba. Sin que nadie me dijera gracias. Terminé de limpiar la sala cuando el reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Mis rodillas ardían. Mis manos olían a detergente y a vino agrio. La mancha de la alfombra había quedado más clara, pero aún se notaba. Sabía que Daniela se quejaría de todos modos. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Me levanté con dificultad y llevé el balde al lavadero. El agua sucia se arremolinó en el desagüe. Me quedé mirándola un momento, sintiendo que algo dentro de mí también se estaba yendo por ese agujero oscuro. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que preparar el desayuno. Tenía que tenerlo listo antes de que Hilario bajara. Antes de que Daniela volviera a gritarme. Entré a la cocina y encendí la cafetera. Saqué los huevos de la nevera. Pan. Mantequilla. Mermelada. Todo tenía que estar perfecto. Todo tenía que estar en su lugar exacto. Porque si algo faltaba, si algo estaba mal puesto, Daniela lo notaría. Y entonces comenzaría otra vez. Mientras batía los huevos en un tazón, escuché pasos en el piso de arriba. Hilario se había despertado. Mi corazón se encogió un poco. Hubo un tiempo en que escuchar los pasos de mi hijo me llenaba de alegría. Cuando era pequeño, corría por toda la casa descalzo y yo lo seguía riendo, tratando de alcanzarlo. Ahora sus pasos solo me generaban ansiedad. Porque nunca sabía de qué humor vendría. Nunca sabía si me hablaría como a su madre o como a una extraña que invadía su espacio. Los pasos bajaron por la escalera. Contuve la respiración. Hilario entró a la cocina con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Llevaba una camiseta blanca y pantalones de pijama grises. Me miró un segundo, apenas un vistazo rápido, y luego se sentó a la mesa sin decir nada. «Buenos días, hijo», dije con voz suave, casi tímida. Fue todo lo que respondió. Serví el café en su taza favorita. La taza azul con rayas blancas que él mismo había elegido cuando tenía 12 años. La puse frente a él junto con el azúcar y la crema. Luego volví a la estufa para terminar los huevos revueltos. «¿Dormiste bien?», pregunté, tratando de iniciar una conversación. Tratando de encontrar aunque fuera un pedacito del hijo que había criado. «Sí», dijo sin mirarme. Tomó un sorbo de café y sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla se iluminó y sus ojos se quedaron fijos en ella. Puse los huevos en un plato. 2 rebanadas de pan tostado a un lado. Un poco de mermelada de fresa en un platito aparte. Lo coloqué frente a él con cuidado, como si estuviera sirviendo a un rey. «Gracias», murmuró sin levantar la vista. Me quedé de pie junto a la estufa, mirándolo comer. Quería decirle tantas cosas. Quería preguntarle qué había pasado con nosotros. Cuando había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una carga.
Quería preguntarle si recordaba todas las veces que lo había cuidado cuando estaba enfermo. Todas las noches que me había quedado despierta porque él tenía fiebre o pesadillas. Todos los trabajos extras que había tomado para pagarle la universidad. Quería preguntarle si todo eso había desaparecido. Si ya no significaba nada. Pero no dije nada. Porque sabía que no serviría de nada. Daniela entró a la cocina unos minutos después. Ahora llevaba puesto un conjunto deportivo color rosa y el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía fresca, descansada, como si no hubiera pasado la noche entera durmiendo mientras yo trabajaba. «¿Ya está listo mi desayuno?», preguntó sin siquiera saludarme. «Sí, te preparo algo ahora mismo. Quiero solo fruta, papaya, melón y un yogur, sin azúcar, y un té verde, bien caliente». «Claro». Me moví rápido por la cocina. Saqué la papaya de la nevera y comencé a pelarla. Mis manos temblaban un poco. Daniela se sentó junto a Hilario y comenzó a hablarle en voz baja. No pude escuchar todo lo que decían, pero alcancé a oír algunas palabras sueltas. «Tu madre. Toda la mañana. No puedes seguir así». Sentí que el aire se volvía más denso. Corté la fruta en cubos perfectos. Los coloqué en un tazón. Agregué el melón, el yogur. Preparé el té verde y lo dejé reposar exactamente 3 minutos como a ella le gustaba. Lo llevé todo a la mesa y lo puse frente a Daniela sin hacer ruido. «¿Esto es todo?», preguntó ella, mirando el tazón con el ceño fruncido. «Sí, es lo que pediste. La fruta está muy grande. Sabes que no me gusta así. Deberías saberlo ya. Perdón. La corto más pequeña». Tomé el tazón de nuevo y volví al mostrador. Mis manos temblaban más ahora. Saqué los cubos de fruta y los corté en pedazos más pequeños. Más pequeños. Más pequeños. Hasta que casi parecían migajas. Los puse de nuevo en el tazón y se lo llevé otra vez. Esta vez Daniela no dijo nada. Solo tomó una cucharada y comenzó a comer mientras seguía hablando con Hilario en voz baja. Me quedé junto a la estufa, limpiando los platos que había usado. El agua caliente me quemaba las manos, pero casi no lo sentía. Estaba acostumbrada al dolor. Me había vuelto experta en soportarlo. «Mamá», dijo Hilario de repente. Levanté la vista. Él me estaba mirando por primera vez en toda la mañana. «Sí, hijo. Daniela y yo necesitamos hablar contigo esta noche. Después de la cena». Mi corazón se detuvo un segundo. Luego comenzó a latir más rápido. Pasó algo. Nada malo. Solo tenemos que hablar de algunas cosas. Está bien. Volví a bajar la mirada. Terminé de lavar los platos y los sequé uno por uno. Daniela e Hilario siguieron hablando entre ellos como si yo no estuviera ahí. Como si fuera invisible. Como si fuera solo una sombra que se movía por la cocina haciendo lo que tenía que hacer. Cuando terminaron de desayunar, se levantaron y salieron de la cocina sin decir nada más. Escuché cómo subían las escaleras. Escuché cómo se cerraba la puerta de su habitación. Y luego, silencio otra vez. Me quedé sola en la cocina. Miré los platos limpios apilados en el escurridor. Miré la mesa vacía. Miré mis manos arrugadas y rojas del agua caliente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que cansancio. Sentí miedo. Un miedo profundo y frío que me recorrió la espalda como un escalofrío. Porque sabía que cuando alguien te dice tenemos que hablar, nunca es para decirte algo bueno. El resto del día pasó en una niebla espesa. Limpié los baños. Pasé la aspiradora por todas las habitaciones. Lavé la ropa. Doblé las sábanas. Preparé el almuerzo. Limpié la cocina otra vez. Preparé la cena. Mis manos no pararon de moverse. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en esa conversación que vendría. En lo que Hilario y Daniela querían decirme. Mientras pelaba las papas para la cena, mis pensamientos viajaron hacia atrás en el tiempo. Hacia los años en que Hilario era solo un niño. Un niño de ojos grandes y sonrisa fácil que corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo. Recordé cómo me abrazaba las piernas y me decía te extrañé.
Mami con esa voz aguda y dulce que tienen los niños pequeños. Yo trabajaba en una fábrica textil en ese entonces. Turnos de 10 horas. A veces 12. Mi esposo, Esteban, trabajaba en la construcción. Los dos salíamos antes del amanecer y volvíamos cuando ya había oscurecido. Pero siempre, encontrábamos tiempo para Hilario. Para ayudarlo con la tarea. Para jugar con él. Para contarle cuentos antes de dormir. No teníamos mucho dinero. Vivíamos en una casa pequeña de 2 habitaciones en un barrio donde las calles no estaban pavimentadas y los perros callejeros aullaban por las noches. Pero éramos felices. O al menos yo creía que lo éramos. Teníamos lo suficiente para comer. Teníamos ropa limpia. Teníamos amor. Y eso me parecía más que suficiente. Cuando Hilario cumplió 15 años, algo cambió en él. Empezó a avergonzarse de nuestra casa. De nuestro barrio. De la ropa que usábamos. Un día llegó de la escuela y me dijo que sus compañeros se burlaban de él porque su madre trabajaba en una fábrica. Porque su padre era albañil. Porque no tenían carro. Porque no iban de vacaciones. Recuerdo que me partió el corazón escucharlo decir eso. Pero no me enojé con él. Solo lo abracé y le dije que algún día las cosas serían diferentes. Que él estudiaría. Que tendría una buena profesión. Que tendría todo lo que nosotros no habíamos podido tener. Y cumplí esa promesa. Esteban y yo trabajamos el doble. Tomé turnos extra en la fábrica. Los fines de semana limpiaba casas. Esteban trabajaba también los domingos. Cada dólar que ganábamos lo guardábamos. Vivíamos con lo mínimo. Comíamos frijoles y arroz casi todos los días. No comprábamos ropa nueva. No íbamos al cine. No salíamos a comer. Todo era para Hilario. Para su educación. Para su futuro. Cuando llegó el momento de que entrara a la universidad, teníamos suficiente dinero ahorrado para pagar el primer semestre. El resto lo conseguimos con préstamos. Préstamos que Esteban y yo pagamos durante años. Pero valió la pena. Hilario estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar más dinero en un mes del que nosotros ganábamos en 6. Yo estaba orgullosa. Tan orgullosa. Finalmente mi hijo había logrado salir adelante. Había conseguido lo que nosotros nunca tuvimos. Pensé que todo nuestro sacrificio había valido la pena. Pero entonces conoció a Daniela. Ella trabajaba en la misma empresa. Venía de una familia con dinero. Mucho dinero. Su padre era dueño de varias tiendas de muebles en la ciudad. Su madre nunca había trabajado un solo día en su vida. Daniela había estudiado en colegios privados. Había viajado por toda Latinoamérica. Hablaba inglés perfectamente. Usaba ropa de marca. Conducía un carro último modelo que sus padres le habían regalado cuando cumplió 25 años. La primera vez que Hilario me la presentó, supe que ella me miraba desde arriba. Lo vi en sus ojos. En la forma en que observó mi ropa vieja. En cómo arrugó la nariz cuando entró a nuestra casa. En el tono de voz que usó cuando me saludó. Educado pero frío. Correcto pero distante. Esteban también lo notó. Esa noche, después de que Hilario se fue con ella, mi esposo me dijo, esa muchacha no es para nuestro hijo. Ella viene de otro mundo. No va a entender de dónde venimos nosotros. Yo quise creerle que estaba equivocado. Quise pensar que Daniela era solo tímida. Que necesitaba tiempo para conocernos. Que el amor entre ella e Hilario sería suficiente para superar las diferencias. Pero Esteban tenía razón. Siempre la tuvo. Hilario y Daniela se casaron un año después. La boda fue en un salón elegante que costó más de $20,000. Los padres de Daniela pagaron todo. A nosotros apenas nos consultaron sobre nada. Yo me puse el único vestido decente que tenía. Esteban se compró un traje usado en una tienda de segunda mano. Nos sentamos en una mesa al fondo del salón. Nadie nos habló. Nadie nos presentó a los otros invitados. Éramos como fantasmas en la boda de nuestro propio hijo. Después de la boda, Hilario empezó a visitarnos menos. Primero una vez por semana. Luego una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes.
Siempre tenía excusas. Estaba ocupado con el trabajo. Tenía planes con Daniela. Tenía reuniones. Compromisos. Cosas importantes que hacer. Esteban enfermó 2 años después de la boda. Cáncer de pulmón. Los doctores dijeron que era por todos los años que había pasado respirando polvo de cemento y químicos en las construcciones. Le dieron 6 meses de vida. Llamé a Hilario para contarle. Pensé que vendría corriendo. Que estaría ahí para su padre. Pero solo vino una vez al hospital. Se quedó 10 minutos. Dijo que tenía una reunión importante y no podía quedarse más tiempo. Le dio la mano a su padre. Le dijo: vas a estar bien, papá, con una voz que no tenía ninguna emoción. Y se fue. Esteban murió 3 meses después. Yo estaba sola con él cuando sucedió. Sostenía su mano. Le cantaba bajito una canción que solíamos escuchar cuando éramos jóvenes. Él abrió los ojos un momento. Me miró. Intentó sonreír. Y luego se fue. Hilario llegó al funeral tarde. Media hora tarde. Daniela no vino. Dijo que tenía gripe y no quería contagiar a nadie. Hilario se quedó solo durante el servicio. Después del entierro me abrazó 2 segundos y me dijo que tenía que irse. Que tenía cosas que hacer. Después de la muerte de Esteban, me quedé sola en nuestra casita. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada rincón me recordaba a él. Su silla en la sala. Su taza de café en la cocina. Su lado de la cama que ahora estaba vacío y frío. Algunas noches me despertaba buscándolo con la mano y al no encontrarlo, el dolor volvía a partirme en 2. Pero seguí adelante. Porque eso era lo que había hecho toda mi vida. Seguir adelante. Continué trabajando en la fábrica, aunque mis rodillas ya me dolían después de estar tantas horas de pie. Continué limpiando casas los fines de semana, aunque mi espalda protestaba cada vez que me agachaba. Necesitaba el dinero. La pensión que recibía por la muerte de Esteban apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Hilario me llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas. Superficiales. Me preguntaba cómo estaba. Yo siempre respondía que bien. Aunque no fuera verdad. Aunque algunas noches llorara hasta quedarme dormida. Aunque el peso de la soledad fuera tan grande que apenas podía respirar. Pero no le decía nada de eso. Porque no quería ser una carga. No quería que se sintiera obligado a cuidar de mí. Un día, casi un año después del funeral de Esteban, Hilario apareció en mi casa sin avisar. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el patio lavando ropa a mano porque la lavadora se había descompuesto y no tenía dinero para arreglarla. Escuché que tocaban a la puerta. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Ahí estaba él. Mi hijo. Llevaba un traje gris que se veía caro. Zapatos negros brillantes. El cabello bien peinado. Se veía como un hombre exitoso. Como alguien que había logrado todo lo que se había propuesto. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi a mi hijo. Vi a un extraño. Hola, mamá, me dijo. Hijo. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Entró a la casa y miró alrededor. Vi cómo sus ojos se posaban en las paredes descascaradas. En el sofá viejo y hundido. En la mesa de la cocina que cojeaba de una pata. En las cortinas desteñidas por el sol. Pude ver el juicio en su mirada. La vergüenza. Como si esta casa, la casa donde él había crecido, fuera ahora algo de lo que avergonzarse. ¿Quieres café? Acabo de hacer. No, gracias. No puedo quedarme mucho. Solo vine a hablar contigo de algo importante. Mi corazón se aceleró un poco. Me sequé las manos en el delantal otra vez, aunque ya estaban secas. Era solo un gesto nervioso. Está bien. Siéntate. Se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera tocar demasiado los muebles. Yo me senté en la silla frente a él y esperé. Hilario se aclaró la garganta. Miró hacia la ventana. Luego me miró a mí. Mamá, Daniela y yo hemos estado hablando. Nos preocupa que estés viviendo sola aquí. Esta casa está muy vieja. El barrio no es seguro. Y tú estás trabajando demasiado para tu edad. Estoy bien, hijo. De verdad. No te preocupes por mí. No, mamá. No estás bien.
Te vi las manos. Están rojas y agrietadas. Te vi la espalda. Caminas encorvada. Esto no puede seguir así. Me quedé callada. Porque tenía razón. Mi cuerpo estaba cansado. Muy cansado. Pero no sabía qué más hacer. Tenía que trabajar. Tenía que sobrevivir. Daniela y yo hemos decidido que te vengas a vivir con nosotros. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Abrí los ojos grandes. No podía creer lo que estaba escuchando. A vivir con ustedes. Sí. Tenemos una habitación extra. Puedes quedarte ahí. No tendrás que trabajar más. Podrás descansar. Nosotros nos encargaremos de todo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado durante mucho tiempo. Mi hijo me estaba ofreciendo un refugio. Un lugar donde descansar. Donde no tener que preocuparme por el dinero. Donde no tener que levantarme antes del amanecer para ir a trabajar. Donde poder estar cerca de él otra vez. No sé qué decir, hijo. Es muy generoso de tu parte. Pero no quiero ser una molestia. No quiero que Daniela se sienta incómoda. No serás ninguna molestia, mamá. Al contrario, nos gustaría tenerte cerca. Además, la casa es grande. Hay espacio de sobra. Quise creerle. Quise creer que realmente me quería ahí. Que realmente le importaba mi bienestar. Pero había algo en su tono de voz que no terminaba de convencerme. Algo ensayado. Como si estuviera repitiendo algo que había practicado antes. ¿Estás seguro? Y Daniela está de acuerdo. Completamente. De hecho, fue idea de ella. Eso me sorprendió aún más. Daniela nunca me había tratado con mucho cariño. Siempre había sido educada pero fría. Distante. No podía imaginarla sugiriendo que yo me mudara a su casa. Pero quizás me había equivocado con ella. Quizás detrás de esa fachada fría había un buen corazón. Quizás solo necesitaba tiempo para abrirse. Bueno, si están seguros. Yo estaría muy agradecida. Hilario sonrió. Fue una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos. Perfecto. Te ayudaré a empacar tus cosas. Puedes mudarte la próxima semana. Todo sucedió muy rápido después de eso. Hilario contrató a unos hombres para que vinieran a recoger mis pocas pertenencias. Una cama. Un ropero viejo. Algunas cajas con ropa y fotografías. No tenía mucho. Una vida entera cabía en la parte trasera de una camioneta pequeña. El día que dejé la casa, me quedé parada en la puerta mirando hacia adentro. Ahí había vivido durante más de 30 años. Ahí había criado a mi hijo. Ahí había amado a mi esposo. Ahí había llorado. Había reído. Había sufrido. Había soñado. Era mi hogar. El único hogar que había conocido como adulta. Pero ahora tenía que dejarlo ir. Tenía que empezar de nuevo. En un lugar diferente. Con personas que, si era honesta conmigo misma, apenas conocía. La casa de Hilario y Daniela estaba en un vecindario completamente diferente. Calles pavimentadas. Jardines perfectamente cuidados. Carros nuevos estacionados en cada entrada. Era el tipo de barrio con el que yo solía soñar cuando Hilario era pequeño. El tipo de barrio que pensaba que nunca podríamos alcanzar. La casa era grande. 2 pisos. Fachada blanca con columnas. Un jardín frontal con flores y un árbol de cerezos. Por dentro era aún más impresionante. Pisos de madera brillante. Muebles modernos. Una cocina enorme con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en un año. Daniela me recibió en la puerta. Llevaba puesto un vestido color beige y el cabello perfectamente peinado. Me dio un abrazo rápido. Uno de esos abrazos que se dan por cortesía, pero sin ningún sentimiento real detrás. Bienvenida, Gloria, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gracias, Daniela. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Es nuestra casa ahora, dijo ella. Bueno, ven, te muestro tu habitación. Me llevó por la escalera hasta el segundo piso. Al final del pasillo había una puerta cerrada. La abrió y entramos. La habitación era pequeña.
La habitación era pequeña, mucho más pequeña que cualquier otra habitación de la casa. Tenía una cama individual pegada contra la pared, un ropero angosto, una ventana pequeña que daba al patio trasero. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se veían manchadas en algunas partes. El piso era de madera, pero estaba rayado y opaco. No había cuadros. No había adornos. No había nada que la hiciera sentir como un hogar. «Aquí puedes acomodar tus cosas», dijo Daniela señalando el ropero. «El baño está al final del pasillo. Lo compartirás con nosotros cuando tengamos invitados y usen el de visitas». «Está bien. Muchas gracias. Hay algunas reglas que necesito que sepas desde el principio», continuó ella. Su tono había cambiado. Ya no era el tono educado de hace unos segundos. Ahora era firme, directo. «No quiero que entres a nuestra habitación a menos que yo te lo pida. La cocina puedes usarla cuando necesites, pero siempre debes limpiar todo después. Nada de dejar platos sucios en el fregadero». Asentí. Todavía estaba tratando de procesar todo, de entender que este cuarto pequeño y vacío sería mi nuevo hogar. «También», continuó Daniela, «apreciamos mucho la privacidad. Así que si estamos en la sala o en cualquier otra parte de la casa y necesitamos hablar de algo personal, te agradecería que te retiraras a tu habitación». «Por supuesto». «Y otra cosa. A veces tenemos invitados, amigos, colegas del trabajo. Cuando eso suceda, preferiríamos que te quedaras en tu habitación. No es que no queramos que estés con nosotros, pero, ya sabes, es más cómodo así». Cada palabra era como una pequeña puñalada. Pero yo seguía sonriendo. Seguía asintiendo. Porque había aprendido a tragarme el dolor. A no mostrar lo que sentía. «Entiendo». «Perfecto. Entonces creo que nos vamos a llevar muy bien», dijo Daniela. Su sonrisa había vuelto. Esa sonrisa falsa y fría. «Te dejo para que te acomodes. Si necesitas algo, avísanos». Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé sola en ese espacio pequeño y silencioso. Me senté en la cama. El colchón era delgado y duro. Miré alrededor. Mis cajas estaban apiladas en una esquina. Toda mi vida dentro de 4 cajas de cartón. Respiré hondo. Me dije a mí misma que todo estaría bien. Que solo necesitaba tiempo para adaptarme. Que Hilario y Daniela me habían abierto las puertas de su casa y yo debía estar agradecida. Que esto era mejor que estar sola en mi casita vieja. Que aquí tendría comida, techo, compañía. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que había cometido un error. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre. Bajaba a la cocina sin hacer ruido. Preparaba café. Me sentaba en la mesa a esperar que Hilario y Daniela se despertaran. Cuando bajaban, yo ya había preparado el desayuno. Huevos, tostadas, fruta fresca, jugo de naranja. Al principio Daniela parecía contenta. Me daba las gracias. Decía que todo estaba delicioso. Pero después de una semana, las cosas empezaron a cambiar. «Gloria, los huevos están muy cocidos. Sabes que me gustan más suaves». «Perdón. La próxima vez los hago menos cocidos». «Y el café está muy fuerte. ¿Cuántas cucharadas le pusiste?» «Las mismas de siempre». «Bueno, pues está muy fuerte. Ponle menos». Cada día había algo. Algo que estaba mal. Algo que yo había hecho incorrectamente. El pan estaba muy tostado. La fruta no estaba lo suficientemente fría. El jugo tenía demasiada pulpa. La mesa no estaba bien puesta. Los cubiertos no brillaban lo suficiente. Yo solo asentía. Pedía disculpas. Trataba de hacerlo mejor la próxima vez. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo más que corregir. Algo más que criticar. Después del desayuno, Hilario se iba a trabajar. Daniela a veces también salía. Decía que iba al gimnasio, o a reunirse con amigas, o a hacerse las uñas. Yo me quedaba sola en la casa. Al principio no sabía qué hacer con mi tiempo. Estaba acostumbrada a trabajar, a estar siempre ocupada.
Así que empecé a limpiar. Limpiaba la cocina después del desayuno. Pasaba la aspiradora por toda la casa. Sacudía los muebles. Limpiaba los baños. Lavaba la ropa. Planchaba. Ordenaba. Mantenía todo impecable. Una tarde, Daniela regresó del gimnasio y me encontró limpiando la sala. ¿Qué haces?, preguntó. Estaba limpiando. Pensé que... No tienes que hacer eso. Tenemos una señora que viene 2 veces por semana a limpiar. Lo sé, pero yo no tengo nada más que hacer. Y quiero ayudar. Quiero ser útil. Daniela me miró un momento. Luego se encogió de hombros. Bueno, si quieres limpiar, adelante. Pero asegúrate de hacerlo bien. La señora que tenemos es muy profesional. Tiene estándares altos. Asentí. Por supuesto que sí. Todo en esta casa tenía estándares altos. Las semanas pasaron y poco a poco mi papel en la casa se fue definiendo. Yo me había convertido en la que hacía todo. Preparaba el desayuno. Limpiaba la cocina. Lavaba la ropa. Planchaba. Hacía las camas. Limpiaba los baños. Preparaba el almuerzo. Limpiaba otra vez. Preparaba la cena. Limpiaba una vez más. Daniela ya no me daba las gracias. Simplemente esperaba que todo estuviera hecho. Y si algo no estaba perfecto, me lo hacía saber inmediatamente. Gloria, la ropa no está bien doblada. Mira, las esquinas no están parejas. Gloria, hay polvo en la repisa de arriba. No la limpiaste. Gloria, la comida está muy salada. ¿Cuánta sal le pusiste? Gloria, el baño huele raro. Usa más productos de limpieza. Hilario nunca decía nada. Cuando Daniela me criticaba, él solo miraba hacia otro lado. A veces se iba de la habitación. Nunca me defendía. Nunca me apoyaba. Era como si hubiera decidido que era más fácil estar del lado de su esposa que del lado de su madre. Una noche, después de lavar los platos de la cena, subí a mi habitación. Me senté en la cama y miré por la ventana pequeña. Afuera estaba oscuro. Podía ver algunas luces de las casas vecinas. Podía escuchar el sonido de la televisión que venía de la sala de abajo. Risas. Hilario y Daniela estaban viendo algo juntos. Me sentí más sola en ese momento que cuando vivía sola en mi casa vieja. Porque esta era una soledad diferente. Era la soledad de estar rodeada de gente, pero sentirse invisible. De vivir en una casa grande, pero sentirse sin hogar. De tener familia cerca, pero sentirse abandonada. Pensé en levantarme. En bajar. En sentarme con ellos en la sala. En tratar de ser parte de su vida. Pero recordé lo que Daniela había dicho el primer día. Que cuando estuvieran en la sala, yo debía quedarme en mi habitación. Que respetara su privacidad. Así que me quedé donde estaba. En mi habitación pequeña. En mi cama dura. Mirando por mi ventana pequeña. Sintiendo como cada día me volvía más y más invisible. Pasaron 3 meses desde que me mudé a la casa de Hilario y Daniela. 3 meses en los que mi vida se había reducido a una rutina mecánica de limpiar, cocinar y obedecer. 3 meses en los que había dejado de ser una persona para convertirme en una función. En algo útil pero no importante. Necesario pero no querido. Las críticas de Daniela se habían vuelto más frecuentes. Ya no esperaba a que yo cometiera un error. Ahora los buscaba. Inspeccionaba todo lo que yo hacía con ojos de águila. Pasaba el dedo por los muebles buscando polvo. Revisaba la ropa que yo planchaba buscando arrugas. Probaba la comida antes de que Hilario llegara y si algo no estaba a su gusto, me obligaba a hacerlo de nuevo. Esto está insípido. Hazlo otra vez. La casa huele a viejo. Abre las ventanas y pon ambientador. No me gusta cómo doblaste las toallas. Míralas. Parecen un desastre. Yo solo asentía. Disculpaba. Repetía. Una y otra vez. Hasta que ella quedara satisfecha. Hasta que encontrara otra cosa que criticar. Una tarde, Daniela me llamó a la sala. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Dejé todo y fui inmediatamente. Ella estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré.
Necesito que vayas al supermercado, dijo sin mirarme. Claro. ¿Qué necesitas? Me extendió una lista. Era larga. Muy larga. Tomates. Lechuga. Pollo. Arroz. Pasta. Salsa. Pan. Leche. Yogur. Fruta. Verduras. Productos de limpieza. Papel higiénico. Servilletas. La lista seguía y seguía. ¿Puedes ir ahora? Necesito que todo esté aquí antes de que Hilario regrese. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Hilario llegaba a las 7. Tendría que apurarme. Sí. Voy ahora mismo. Aquí está el dinero, dijo entregándome algunos billetes. Los conté rápidamente. $150. Y Gloria, agregó finalmente levantando la vista de su teléfono. Trae el recibo. Quiero ver en qué gastaste cada centavo. Asentí. Tomé el dinero y la lista. Salí de la casa y caminé hasta la parada del autobús. Hacía calor. El sol todavía estaba alto en el cielo. Esperé 20 minutos hasta que llegó el autobús. Me subí. Pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar frente a mí. Había dejado de conducir hacía años. No podía pagar el mantenimiento de un carro, ni la gasolina, ni el seguro. Así que me había acostumbrado al transporte público, a los autobuses lentos y llenos de gente, a las esperas bajo el sol o bajo la lluvia. Era parte de mi vida, parte de quién era yo. Llegué al supermercado 40 minutos después. Tomé un carrito y empecé a recorrer los pasillos siguiendo la lista de Daniela. Cada producto tenía que ser exactamente como ella lo quería. Tomates bien rojos pero no muy maduros. Lechuga fresca pero no la romana. Pollo sin piel. Arroz integral, no blanco. Pan sin gluten. Leche descremada. Yogur griego sin azúcar. Tardé más de 1 hora en encontrar todo. Mis pies me dolían. Mi espalda también. Pero seguí adelante. Cuando terminé, fui a la caja. La cajera escaneó cada producto. El total fue de $148.70. Le entregué los billetes. Me devolvió $1.30. Guardé el recibo en mi bolsillo. El camino de regreso fue aún más difícil. Las bolsas eran pesadas. Mis brazos temblaban del esfuerzo. Tuve que hacer 2 viajes del autobús a la casa porque no podía cargar todo de una vez. Cuando finalmente entré, eran las 7:15. Hilario ya había llegado. Estaba sentado en la sala con Daniela. Los dos me miraron cuando entré con las bolsas. Llegaste tarde, dijo Daniela. Perdón. El autobús se demoró y había mucha gente en el supermercado. Hilario tiene hambre. Necesitas preparar la cena rápido. Sí, enseguida. Llevé las bolsas a la cocina y empecé a guardar todo. Mis manos se movían rápido. Abrí la nevera. Guardé la leche, el yogur, las verduras, el pollo. Cerré la nevera. Abrí la alacena. Guardé el arroz, la pasta, las latas. Cerré la alacena. Guardé los productos de limpieza debajo del fregadero. Luego empecé a cocinar. Puse agua a hervir para la pasta. Saqué el pollo y lo sazoné. Lo puse en el horno. Lavé la lechuga. Corté los tomates. Preparé una ensalada. Mientras tanto vigilaba la pasta. La saqué cuando estaba lista. La escurrí. Le agregué salsa. El pollo salió del horno. Lo corté en pedazos. Puse todo en platos. Lo llevé al comedor. Hilario y Daniela ya estaban sentados esperando. Puse los platos frente a ellos. Me disponía a regresar a la cocina cuando Daniela habló. ¿Y tu plato? Voy a comer después, cuando termine de limpiar. No. Siéntate. Come ahora. Me sorprendió. Normalmente yo comía sola en la cocina después de que ellos terminaran. Pero no cuestioné. Me serví un plato pequeño y me senté en la silla al otro extremo de la mesa. Comimos en silencio. O mejor dicho, ellos comieron en silencio mientras hablaban entre sí. Yo solo movía la comida en mi plato. Tenía el estómago cerrado.
La tensión del día me había quitado el apetito. Gloria, dijo Daniela de repente. Levanté la vista. Ella me estaba mirando con una expresión seria. Hilario y yo hemos estado hablando. Hay algo que necesitamos discutir contigo. Mi corazón se aceleró. Esas palabras. Otra vez. La última vez que las había escuchado fue cuando Hilario me ofreció mudarme aquí. Y ahora, 3 meses después, las estaba escuchando de nuevo. Y por el tono de Daniela, sabía que no sería algo bueno. Claro, dime. Daniela miró a Hilario. Él se aclaró la garganta. Parecía incómodo. No me miraba a los ojos. Mamá, comenzó él, hemos notado que la casa es grande. Demasiado grande para nosotros 3. Y con todos los gastos que tenemos. Bueno, el dinero está un poco ajustado. Me quedé callada, esperando a que continuara, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. Daniela y yo estuvimos pensando que tal vez podríamos rentar una de las habitaciones. La del primer piso. La que está junto a la cocina. Es una buena habitación. Amplia. Con baño propio. Podríamos conseguir buenos inquilinos. Estudiantes o profesionales jóvenes. Y el dinero extra nos vendría muy bien. Entiendo, dije lentamente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Daniela tomó el control de la conversación. Bueno, Gloria, el asunto es que si vamos a tener inquilinos, necesitamos que la casa esté impecable todo el tiempo. No solo limpia, sino perfecta. Ellos van a pagar $800 al mes. Así que esperarán que todo esté en orden. Yo puedo encargarme de eso. Puedo limpiar más. Puedo. No es solo eso, interrumpió ella. También necesitamos que cocines para ellos. Desayuno y cena. Nada muy elaborado. Solo lo básico. Y que lave su ropa. Y que mantenga su habitación limpia. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Ellos iban a rentar una habitación. Iban a recibir $800 al mes. Y yo iba a ser quien hiciera todo el trabajo. Quien limpiara. Quien cocinara. Quien lavara la ropa. Quien sirviera. ¿Y yo recibiré algo de ese dinero?, pregunté. Mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Daniela rió. Fue una risa corta y fría. Gloria, tú vives aquí gratis. No pagas renta. No pagas comida. No pagas servicios. Ya estás recibiendo bastante. Las palabras de Daniela quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Me quedé mirando mi plato. La comida que había preparado con mis propias manos ahora me parecía ceniza en la boca. Quise decir algo. Quise recordarles que yo no estaba ahí de gratis. Que trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Que limpiaba su casa. Que cocinaba sus alimentos. Que lavaba su ropa. Que había renunciado a mi propia casa, a mi propia vida, para estar ahí. Pero las palabras no salieron. Se quedaron atoradas en mi garganta junto con el dolor y la humillación. ¿Entiendes, mamá?, preguntó Hilario. Su voz sonaba casi suplicante. Como si necesitara mi aprobación. Como si eso hiciera todo más fácil para él. Sí, susurré. Entiendo. Perfecto, dijo Daniela levantándose de la mesa. Los inquilinos llegan el lunes. Así que tienes el fin de semana para preparar la habitación. Necesito que la limpies a fondo. Que cambies las sábanas. Que pongas toallas nuevas. Que todo brille. Se fue de la sala sin esperar respuesta. Hilario se quedó un momento más. Me miró con algo que parecía culpa en los ojos. Pero luego también se levantó y se fue. Me quedé sola en el comedor con los platos sucios frente a mí y un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. El fin de semana lo pasé preparando la habitación. Limpié cada rincón. Lavé las ventanas hasta que brillaron. Aspiré la alfombra 3 veces. Limpié el baño con tanta fuerza que mis manos quedaron rojas y agrietadas. Puse sábanas limpias en la cama. Toallas nuevas en el baño. Coloqué flores frescas en el buró. Todo tenía que ser perfecto. Porque si algo estaba mal, sabía que Daniela me lo haría saber. El lunes por la mañana llegaron los inquilinos. Eran 2 chicas jóvenes.
Estudiantes universitarias. Una se llamaba Beatriz y la otra Catalina. Tenían 22 años. Llevaban el cabello largo y brillante. Ropa moderna. Sonrisas fáciles. Eran el tipo de chicas que yo había querido ser cuando era joven, pero nunca pude. Daniela les mostró la casa. Les presentó las reglas. Les mostró su habitación. Ellas sonrieron y dijeron que todo era perfecto, que estaban muy contentas de estar ahí. Luego Daniela me señaló a mí. Ella es Gloria. Ella se encargará de cocinar para ustedes y de mantener todo limpio. Si necesitan algo, pueden pedírselo a ella. Las chicas me miraron. Me sonrieron educadamente. Yo les devolví la sonrisa aunque me dolía, porque en sus ojos vi lo mismo que había visto en los ojos de Daniela el primer día. Yo no era una persona para ellas. Era un servicio, una función, algo que estaba incluido en los $800 que pagaban cada mes. Desde ese día mi rutina se volvió aún más pesada. Ahora tenía que levantarme una hora más temprano para preparar el desayuno para 5 personas. Hilario quería huevos y tostadas. Daniela quería fruta y yogur. Beatriz quería avena con miel. Catalina quería panqueques con jarabe. Todo tenía que estar listo al mismo tiempo. Todo tenía que estar caliente. Todo tenía que ser perfecto. Después del desayuno venía la limpieza. Ahora había más platos, más tazas, más cubiertos, más superficies que limpiar. Y después de la cocina, tenía que limpiar toda la casa. La sala, el comedor, los baños, las habitaciones, lavar la ropa de 5 personas, plancharla, doblarla, guardarla. Por la tarde tenía que ir al supermercado. Ahora la lista era el doble de larga. La comida para 5 personas costaba mucho más. Daniela me daba $250 cada semana. Y cada semana yo tenía que traer el recibo. Tenía que justificar cada centavo. Si me pasaba aunque fuera por $1, ella me lo reclamaba. Si me sobraba algo, ella me lo quitaba. Nunca me dejaba quedármelo. Y luego venía la cena. Tenía que cocinar platos diferentes porque cada una tenía preferencias distintas. Hilario quería carne. Daniela quería pescado. Beatriz era vegetariana. Catalina no comía gluten. Yo tenía que hacer malabares en la cocina para satisfacer a todos. Y cuando terminaba, cuando finalmente todos habían comido, yo me quedaba con las sobras. Con lo que nadie quería. Con lo que había quedado en las ollas. Comía de pie en la cocina. Rápido. Porque todavía tenía que lavar todos los platos. Limpiar la cocina. Dejarla impecable para el día siguiente. Para cuando terminaba todo, ya era medianoche. Subía a mi habitación con los pies hinchados y la espalda destrozada. Me dejaba caer en la cama sin siquiera cambiarme de ropa. Cerraba los ojos. Y antes de que pudiera siquiera respirar tranquila, era la mañana otra vez. Y todo volvía a empezar. Las semanas se convirtieron en un mes. Luego en 2. Luego en 3. Yo había dejado de ser Gloria Torres. Había dejado de ser la mujer que alguna vez tuve sueños y esperanzas. Ahora era solo un par de manos que limpiaban. Una espalda que cargaba. Una voz que decía sí a todo. Una sombra que se movía por la casa sin hacer ruido. Sin molestar. Sin existir realmente. Daniela ya ni siquiera me hablaba directamente la mayor parte del tiempo. Me dejaba notas. En la cocina. En mi habitación. En el refrigerador. Notas con órdenes. Con listas. Con quejas. La comida de anoche estaba fría. Asegúrate de que esté caliente. Beatriz dice que su toalla no estaba en su lugar. No vuelvas a olvidarte. Necesito que limpies el horno. Está sucio. El baño de abajo huele mal. Usa más cloro. Cada nota era un recordatorio de que yo no era suficiente. De que por más que trabajara, por más que me esforzara, nunca iba a ser suficiente. Hilario tampoco me hablaba ya. Cuando nos cruzábamos en la casa, él miraba hacia otro lado. A veces yo intentaba iniciar una conversación. Le preguntaba cómo había estado su día. Él respondía con monosílabos. Bien. Ocupado. Cansado.
Y luego se iba. Como si estar cerca de mí fuera incómodo para él. Como si yo fuera un recordatorio de algo que él quería olvidar. Las chicas, Beatriz y Catalina, al principio habían sido educadas. Me saludaban cuando me veían. Decían gracias cuando les servía la comida. Pero con el tiempo eso también cambió. Ahora solo me veían cuando necesitaban algo. Cuando la comida no estaba a tiempo. Cuando su ropa no estaba lista. Cuando algo no estaba como ellas querían. Una noche, Beatriz dejó su ropa tirada en el suelo del baño. Ropa sucia mezclada con toallas mojadas. Yo la recogí como había recogido todo lo demás durante meses. La lavé. La sequé. La doblé. La dejé en su habitación. Al día siguiente me encontró en la cocina. Gloria, mi suéter blanco se encogió. El que dejé en el baño. Lo siento. Quizás el agua estaba muy caliente. Pues ese suéter me costó $60. Espero que lo reemplaces. Me quedé mirándola. Tenía 22 años. Yo tenía 63. Ella tenía toda una vida por delante. Yo apenas podía mantenerme en pie. Y me estaba exigiendo que le pagara $60 por un suéter que ella había dejado tirado en el suelo. No tengo dinero, dije simplemente. Bueno, pues consíguelo. Porque no voy a perder mi suéter por tu descuido. Se fue de la cocina. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba un poco más. Algo que ya estaba tan roto que no sabía cómo podía romperse más. Pero siempre había más. Siempre había otra grieta. Otra herida. Otro pedazo de mí que se desprendía y desaparecía. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación pequeña. La oscuridad me envolvía, pero no me traía paz. Solo más pensamientos. Más dolor. Más preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en esto? Pensé en Esteban. En cómo me hubiera defendido. En cómo nunca hubiera permitido que nuestro hijo me tratara así. Pensé en cómo le había fallado. En cómo había criado a un hombre que era capaz de ver sufrir a su propia madre y no hacer nada. En cómo todos mis sacrificios habían terminado en esto. A las 4 de la mañana finalmente me levanté. No tenía sentido seguir intentando dormir. Bajé a la cocina y comencé a trabajar. Daniela había dejado una nota el día anterior diciendo que tendría una reunión con sus amigas el viernes. Que necesitaba que yo preparara comida para 12 personas. Empanadas. Bocadillos. Pasteles. Bebidas. Todo tenía que estar listo para las 6 de la tarde. Hoy era viernes. Y eran las 4 de la mañana. Tenía 14 horas para prepararlo todo. Saqué la harina. Los huevos. La carne. Las verduras. Encendí el horno. Mis manos se movieron por memoria. Amasé. Corté. Rellené. Horneé. Una tras otra. Docenas de empanadas. Mientras el horno trabajaba, preparé los bocadillos. Pan. Jamón. Queso. Lechuga. Tomate. Los corté en triángulos perfectos. Los cubrí con papel film. Las horas pasaron. A las 7 Hilario bajó. Me vio en la cocina rodeada de bandejas y platos. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó. Preparando la comida para la reunión de Daniela. Ah, sí, eso. Se sirvió café. Se fue. A las 8 bajó Daniela. Inspeccionó todo lo que había hecho hasta ahora. Tomó una empanada. La partió. La olió. Le dio un mordisco pequeño. Necesita más sal, dijo. Y el relleno está muy seco. Había preparado 40 empanadas. 40. Y me estaba diciendo que todas necesitaban más sal y que el relleno estaba seco. ¿Quieres que las haga de nuevo?, pregunté con voz cansada. No hay tiempo. Solo asegúrate de que el resto de la comida esté mejor. Se fue. Yo me quedé mirando las empanadas. Todas esas horas de trabajo. Y nada era suficiente. Continué cocinando. Preparé pasteles. Uno de chocolate. Uno de vainilla. Uno de zanahoria. Los decoré con cuidado.
Preparé ponche, limonada, café, lavé copas, platos, servilletas de tela que tuve que planchar una por una. A las 5 de la tarde todo estaba listo. La casa estaba impecable. La comida estaba en la mesa del comedor. Todo perfectamente ordenado. Todo listo para las invitadas de Daniela. Muy bien, dijo ella inspeccionando todo. Ahora vete a tu habitación. Mis amigas llegarán pronto y no quiero que estés dando vueltas por aquí. ¿Y si necesitan algo? Te llamaré si es necesario. Pero preferiría que no bajaras. Asentí. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Escuché cómo empezaban a llegar las invitadas. Risas. Voces alegres. Música. El sonido de la fiesta llenaba la casa. Yo estaba arriba. Sola. En silencio. Invisible. Pasaron las horas. Desde mi ventana vi cómo oscurecía afuera. Escuché cómo la fiesta continuaba abajo. Más risas. Más música. A veces gritos de alegría. Estaban disfrutando la comida que yo había preparado. Estaban usando los platos que yo había lavado. Estaban ensuciando la casa que yo tendría que limpiar. A las 11 de la noche escuché cómo se iban las invitadas. Una por una. Despedidas. Más risas. Portazos de carros. Motores que se alejaban. Luego escuché los pasos de Daniela subiendo las escaleras. Escuché cómo se cerraba la puerta de su habitación. Esperé. Pensé que tal vez me llamaría para bajar a limpiar. Pero no lo hizo. Así que esperé más. A medianoche bajé. La casa era un desastre. Vasos por todas partes. Platos sucios. Servilletas arrugadas en el suelo. Comida derramada en la mesa. Manchas en el sofá. Y en la alfombra, justo en el centro, había una mancha grande y oscura de vino tinto. Respiré hondo. Fui a buscar mis herramientas de limpieza. El balde. Los trapos. El detergente. Me arrodillé frente a la alfombra. El agua fría quemaba mis manos agrietadas. Mis rodillas protestaban contra el piso duro. Pero seguí frotando. 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 Limpié hasta las 3 de la mañana. Cada plato. Cada vaso. Cada superficie. Dejé todo impecable. Luego subí a mi habitación. Me dejé caer en la cama. Cerré los ojos. Sentí que el cansancio me arrastraba hacia abajo, hacia un lugar oscuro y profundo. Pero apenas había cerrado los ojos cuando escuché un ruido. Pasos. Alguien bajando las escaleras. Luego silencio. Luego más pasos. Subiendo esta vez. Acercándose a mi habitación. La puerta se abrió de golpe. No con las manos. Con el pie. Un golpe seco que hizo temblar el marco de madera. Mis ojos se abrieron. Mi corazón dio un salto. Daniela estaba ahí. En la entrada. Su rostro rojo de rabia. El cabello suelto. Los ojos brillantes de furia. ¿Y qué si cocinaste toda la noche para mis invitados?, gritó. Su voz llenó la habitación pequeña. ¿Acaso esperabas una medalla? Estás cansada. Como si fuera difícil haber cocinado toda la noche para mis invitados. Y ahora, ni siquiera hay desayuno listo. Me incorporé despacio. Mi cuerpo entero dolía. Cada músculo. Cada hueso. Había dormido solo 2 horas en las últimas 48. Había trabajado sin parar. Y ella estaba ahí. Gritándome. Acusándome. Humillándome. Daniela, yo acabo de acostarme. Pensé que... No me interesa lo que pensaste. Levántate ahora mismo y prepara el desayuno. Hilario se despertará pronto y no pienso decirle que no hay nada listo porque su madre decidió quedarse dormida. Sus gritos resonaban en las paredes. Sentía algo quebrarse dentro de mí. Algo que había estado aguantando durante meses. Durante todo este tiempo. Todas las humillaciones. Todas las críticas. Todo el desprecio. Todo el dolor. Todo se acumuló en ese momento. En ese segundo. En esa habitación pequeña a las 6 de la mañana. Daniela. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Era Hilario.
Se había despertado con los gritos de su esposa. Estaba en el pasillo. Su voz sonaba confundida, asustada casi. «Tu madre», gritó Daniela girándose hacia él. «Tu madre es lo que me pasa. Está aquí acostada como si no tuviera responsabilidades, como si no tuviera que trabajar. Y yo ya no aguanto más». Hilario entró a mi habitación. Me miró. Luego miró a Daniela. Su rostro mostraba confusión, pero también algo más. Algo que me partió el corazón, porque en sus ojos no vi defensa, no vi protección, no vi amor. Vi cálculo, vi consideración, vi a un hombre decidiendo de qué lado estar. Y eligió. «Mamá», dijo con voz tensa, «tal vez Daniela tiene razón. Has estado muy lenta últimamente. Y si vas a vivir aquí, tienes que cumplir con tus responsabilidades». Esas palabras, esas malditas palabras, vinieron de mi hijo, del niño que había cargado en mis brazos, del niño al que había alimentado cuando no tenía dinero ni para mí, del niño por el que había trabajado hasta destruir mi cuerpo, del niño que ahora estaba frente a mí diciéndome que yo tenía que cumplir con mis responsabilidades. Algo dentro de mí murió en ese momento. Algo que había estado aferrándose a la esperanza de que las cosas cambiarían, de que mi hijo recordaría quién era yo, de que volvería a ser el niño que me amaba. Pero ese niño ya no existía, y el hombre que estaba frente a mí era un extraño. Me levanté de la cama. Despacio. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Miré a Daniela. Luego miré a Hilario. Los dos me observaban esperando que bajara la cabeza como siempre, que pidiera disculpas como siempre, que obedeciera como siempre. Pero esta vez fue diferente. «No», dije. Mi voz sonó extraña, firme, como si viniera de alguien más. «¿Cómo?», preguntó Daniela. Su rostro mostraba incredulidad. Dije que no. «No voy a bajar a preparar el desayuno. No voy a seguir haciendo esto». Daniela rió. Fue una risa aguda y llena de desprecio. «Ah, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? ¿A dónde vas a ir? No tienes nada, Gloria. No tienes casa. No tienes dinero. No tienes nada». Tenía razón. No tenía nada. Había vendido mi casa para pagar las deudas médicas de Esteban. No tenía ahorros. No tenía trabajo. No tenía a dónde ir. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Tenía algo que ellos nunca podrían quitarme. Tenía mi dignidad. Y si me quedaba un día más en esa casa, la perdería para siempre. «Tienes razón», dije mirándola directamente a los ojos. «No tengo nada. Pero prefiero no tener nada a seguir viviendo así. Prefiero dormir en la calle que seguir siendo tratada como basura en la casa de mi propio hijo». «Mamá, espera», dijo Hilario. Ahora su voz sonaba nerviosa, como si finalmente se diera cuenta de que algo había cambiado, de que había cruzado una línea de la que no había regreso. «No», dije girándome hacia él. «Ya no quiero escuchar nada más. Durante meses me he quedado callada. He soportado. He obedecido. He hecho todo lo que me pidieron. He trabajado hasta destruir mi cuerpo. Y nunca, ni una sola vez, me diste las gracias. Nunca me defendiste. Nunca me protegiste. Dejaste que tu esposa me humillara una y otra vez mientras tú mirabas hacia otro lado. Yo no sabía que te sentías así». «Sí sabías. Simplemente no te importó». Abrí el ropero. Saqué mi única maleta, esa misma con la que había llegado hacía meses. Empecé a meter mi ropa. No tenía mucho. Unos cuantos vestidos viejos. Ropa interior gastada. Un suéter que Esteban me había regalado años atrás. Una fotografía de nosotros dos en nuestra casa. Eso era todo. Toda mi vida cabía en una maleta pequeña. «¿Qué haces?», preguntó Daniela. Ahora su voz sonaba diferente, menos segura, como si finalmente entendiera que no estaba jugando. «Me voy». «No seas ridícula. ¿A dónde vas a ir a las 6 de la mañana?» «A cualquier lugar. A cualquier lugar que no sea aquí». Cerré la maleta. La tomé con una mano. Caminé hacia la puerta.
Hilario estaba bloqueando el paso. Me miró. Vi miedo en sus ojos. Miedo de que realmente me fuera. Miedo de lo que eso significaría para él. Para su imagen. Para su conciencia. Mamá, por favor. No hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. Ya no hay nada que arreglar, hijo. Lo rompiste todo. Y no puedo quedarme a ver los pedazos. Me moví hacia un lado. Él no me detuvo. Bajé las escaleras. Atravesé la sala que había limpiado cientos de veces. Pasé por la cocina donde había cocinado miles de comidas. Abrí la puerta principal. El aire frío de la mañana me golpeó en la cara. Pero se sintió bien. Se sintió como libertad. Escuché pasos detrás de mí. Hilario había bajado. Mamá, espera. Al menos dime a dónde vas. Al menos déjame ayudarte. Me giré hacia él. Lo miré una última vez. Vi al hombre en el que se había convertido. Y sentí algo parecido a la tristeza. Pero también sentí alivio. Porque finalmente estaba dejando ir la ilusión de que las cosas volverían a ser como antes. De que él volvería a ser mi hijo. No necesito tu ayuda, Hilario. Lo que necesitaba era tu amor. Tu respeto. Tu lealtad. Pero nunca me los diste. Así que ahora no necesito nada de ti. Caminé por la calle. La maleta pesaba, pero mis pasos eran ligeros. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. El sol comenzaba a salir. El cielo se teñía de colores naranjas y rosas. Las calles estaban vacías. Solo estaba yo. Mi maleta. Y un futuro incierto. Caminé sin rumbo durante horas. Mis pies me dolían, pero no me detuve. No sabía dónde iba, pero sabía que cada paso me alejaba de ese infierno. Pasé por un parque. Me senté en una banca. Saqué la fotografía de Esteban y yo. Lo miré. Su sonrisa. Sus ojos amables. Lo siento, le dije en voz baja. Siento haber criado a un hijo que no te hubiera hecho sentir orgulloso. Pero ya no puedo seguir pagando por ese error. Ya no puedo seguir sacrificándome por alguien que no me valora. Guardé la fotografía. Respiré hondo. Y en ese momento tomé una decisión. Iba a sobrevivir. Iba a encontrar la manera. Porque había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido la pobreza. La muerte de mi esposo. El abandono de mi hijo. Y sobreviviría a esto también. Pasaron los días. Encontré un refugio para mujeres mayores. Me dieron una cama. Comida. Un lugar seguro donde quedarme mientras buscaba trabajo. Conseguí empleo limpiando una cafetería por las mañanas. No pagaba mucho. Solo $300 a la semana. Pero era suficiente. Era honesto. Y era mío. Después de 3 meses ahorré lo suficiente para rentar una habitación pequeña. Era modesta. Tenía una cama. Una mesa. Una silla. Un baño compartido al final del pasillo. Pero era mía. Nadie me gritaba. Nadie me humillaba. Nadie me trataba como basura. Hice amigas en el edificio. Mujeres como yo. Mujeres que habían perdido todo, pero que seguían adelante. Nos reuníamos los domingos a tomar café. A compartir historias. A reírnos de nuestras cicatrices. Una tarde, 6 meses después de haberme ido, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. Mamá. Era Hilario. Su voz sonaba rota. Cansada. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Hilario? Las cosas no han ido bien. Daniela y yo nos estamos divorciando. Ella se fue. Se llevó todo. Estoy solo. Y yo necesito. ¿Necesitas qué? Silencio. Luego escuché algo que sonaba como un sollozo. Te necesito a ti. Necesito a mi mamá. Cometí un error. Un error terrible. Por favor, perdóname. Cerré los ojos. Sentí el peso de sus palabras. El dolor en su voz. Parte de mí quería correr hacia él. Abrazarlo. Decirle que todo estaría bien.
Porque así había sido siempre. Yo perdonando. Yo sacrificándome. Yo poniendo sus necesidades antes que las mías. Pero ya no era esa mujer. Hilario, dije con voz tranquila, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que encuentres paz. Espero que aprendas de tus errores. Pero yo ya no puedo ser parte de tu vida. Ya no puedo ser la que te rescata de las consecuencias de tus decisiones. Pero mamá. No. Escúchame. Me costó 63 años entender algo muy simple. Nadie merece vivir donde no es valorado. Nadie merece sacrificar su dignidad por amor. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como si fueras menos de lo que eres. Por favor. Cuídate, hijo. Y ojalá algún día entiendas que el amor verdadero no humilla, no destruye, no toma todo sin dar nada a cambio. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de paz. Me senté junto a la ventana de mi habitación pequeña. Miré hacia afuera. El sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de colores que me recordaban al amanecer del día que me fui. Sonreí. Por primera vez en años, sonreí de verdad. Porque finalmente había entendido que a veces lo más valiente que puedes hacer no es quedarte y soportar. Es irte. Es elegirte. Es decir basta. Y caminar hacia adelante sin mirar atrás.